Archivo. En el corazón del centro de México crece una planta tan nutritiva que los aztecas cosechaban 40.000 toneladas al año. Hoy la mayoría la considera mala hierba y la rocía con veneno donde quiera que aparece. Esta es la historia del amaranto. El superalimento que alimentó imperios sobrevivió a una sentencia de muerte y ahora regresa silenciosamente para reclamar su lugar en la mesa. Bienvenidos de nuevo a Olvidado. Antes de empezar, si valoras las historias sobre el conocimiento olvidado y los alimentos que moldearon civilizaciones, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que descubramos a continuación. Este canal existe gracias a espectadores como tú, que creen que algunas historias merecen ser recordadas. Corría el año 1519. El conquistador español Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán y se encontró con una ciudad más grande que la mayoría de las capitales europeas, sustentada por un grano que parecía crecer por todas partes. El pueblo mexica, a quien a menudo llamamos aztecas, cultivaba vastos campos de una planta llamada huautli. Sus semillas se molían para hacer harina, se mezclaban con miel y se moldeaban en figuras durante las ceremonias religiosas. Los guerreros llevaban tortas comprimidas de amaranto en largos viajes porque una pequeña cantidad proporcionaba energía sostenida durante días. Las mujeres usaban las hojas en la cocina diaria, añadiéndolas a guisos y wraps, como otros usarían espinacas o acelgas. Pero el amaranto era más que un alimento. Formaba parte integral de la vida espiritual mesoamericana. Durante ciertas ceremonias, los sacerdotes creaban grandes esculturas con masa de amaranto mezclada con sangre humana. Las desmenuzaban y distribuían los trozos a la comunidad en un ritual que guardaba incómodas similitudes con la comunión cristiana. Cuando los españoles presenciaron esto, vieron no solo una religión diferente, sino una burla de su propio rito más sagrado. En 1577, la corona española emitió un decreto. Se prohibió el cultivo del amaranto. Se quemaron los campos. Los agricultores que lo descubrieran cultivándolo se enfrentaban a severos castigos. El objetivo no era solo el control agrícola, sino también la erradicación de la práctica espiritual indígena. Sin embargo, los españoles habían calculado mal algo fundamental sobre esta planta. El amaranto es casi imposible de matar. Mientras las autoridades españolas se centraban en el cultivo a gran escala, el amaranto seguía creciendo en huertos ocultos, en laderas de montañas y en los márgenes de las haciendas coloniales. Las comunidades indígenas, obligadas a adoptar el trigo y la cebada, mantuvieron discretamente su relación con el huautli en los espacios que el imperio no alcanzaba a ver. El conocimiento se volvió clandestino, pero no desapareció. Para cuando México obtuvo su independencia a principios del siglo XIX, el amaranto se había convertido en un cultivo fantasma, recordado en algunas regiones y completamente olvidado en otras. El período colonial había logrado cortar su conexión con la vida cotidiana de millones de personas, pero la planta, tenaz y resistente, siguió creciendo. Ahora bien, quizá te preguntes por qué alguien se tomaría tantas molestias para suprimir un grano. La respuesta queda clara al examinar el verdadero contenido del amaranto. A finales del siglo XX, cuando los científicos finalmente analizaron seriamente esta supuesta mala hierba, descubrieron algo extraordinario. Las semillas de amaranto contienen entre un 14 y un 17% de proteína, significativamente más que el trigo o el arroz. Pero el porcentaje por sí solo no lo dice todo. La calidad de la proteína es importante, y el amaranto contiene un perfil de aminoácidos que rivaliza con el de la leche. Tiene altos niveles de lisina, un aminoácido esencial del que carecen por completo la mayoría de los cereales. Esto significa que la proteína del amaranto es completa, aportando todos los componentes básicos que el cuerpo humano necesita, pero no puede producir por sí mismo. Las semillas también son excepcionalmente ricas en calcio, hierro y magnesio. Una sola taza de grano de amaranto cocido aporta más calcio que una cantidad comparable de leche, más hierro que las espinacas y más fibra que la avena.
Las hojas, que muchas personas modernas ni siquiera consideran comer, contienen concentraciones aún mayores de minerales y vitaminas. Al comparar las hojas de amaranto con otras verduras de consumo habitual, se encontraron niveles de vitamina A comparables a los de las zanahorias y un contenido de vitamina C superior al de muchos cítricos. El amaranto contiene compuestos llamados escualeno y fitoesteroles que los investigadores han estudiado ampliamente en las últimas décadas. El aceite de amaranto tiene una de las concentraciones más altas de escualeno de cualquier fuente vegetal. Y quizás, lo más significativo es lo que el amaranto no contiene. A diferencia del trigo, la cebada y el centeno, el amaranto no contiene gluten. Los aztecas no contaban con laboratorios ni ciencia nutricional, pero tras generaciones de observación, comprendieron que el amaranto aportaba salud y fuerza de una forma que otros cultivos no podían. La ciencia moderna simplemente ha confirmado lo que el conocimiento indígena ya sabía. Si esta historia te resulta valiosa, tómate un momento para darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que se preocupe por la historia de la alimentación y la nutrición olvidada. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a quienes más las necesitan. Entonces, si el amaranto es tan extraordinario, ¿por qué no está en todas partes? La respuesta reside en la fuerza de la agricultura industrial y el olvido cultural. Tras la primera represión española, el amaranto sufrió una segunda extinción, más lenta, durante el siglo XX. A medida que México se modernizaba, los alimentos tradicionales cayeron en desuso. El pan de trigo se asoció con el progreso, el amaranto con la pobreza y el atraso. Mientras tanto, la agricultura industrial estaba transformando el sistema alimentario mundial en torno a cultivos que podían mecanizarse, transportarse a largas distancias y almacenarse indefinidamente. El trigo, el maíz, el arroz y la soja se convirtieron en la base de la dieta moderna, no porque fueran las opciones más nutritivas, sino porque su cultivo a gran escala resultaba más rentable. El amaranto presentaba problemas para este sistema. Las semillas son diminutas, lo que dificultaba su cosecha con maquinaria convencional. Las plantas crecen en una variedad de colores y alturas, resistiendo la uniformidad que exige la agricultura industrial. Además, no se había construido infraestructura para ello. Los agricultores sabían cómo cultivar trigo. Los molinos se diseñaron para procesarlo. Se optimizaron cadenas de suministro completas para el trigo. El amaranto habría requerido reconstruir estos sistemas desde cero. Para la década de 1970, el amaranto había caído casi en el olvido. Y entonces ocurrió algo inesperado. En Estados Unidos, un pequeño grupo de investigadores y agricultores comenzó a investigar granos alternativos. Al revisar los registros históricos de la agricultura azteca, el amaranto seguía apareciendo. Un botánico viajó a zonas remotas de México y Guatemala en busca de variedades supervivientes de amaranto. Encontró agricultores ancianos que aún conservaban pequeñas parcelas. Le contaron que el amaranto requería menos agua que el maíz, crecía en suelos pobres donde otros cultivos tenían dificultades y proporcionaba grano y hortalizas de hoja verde con una sola planta. La noticia se difundió lentamente a través de redes de agricultores orgánicos y tiendas naturistas. Para la década de 1980, el amaranto experimentaba un discreto renacimiento. Hoy en día se puede encontrar en tiendas naturistas de Norteamérica y Europa. En México, jóvenes chefs están incorporando el amaranto a la cocina moderna como una reconexión con las costumbres alimentarias precoloniales. Sin embargo, su uso sigue siendo marginal en comparación con el trigo o el maíz. Parte de lo que hace que esta historia sea tan cautivadora es lo accesible que es el amaranto. La planta no se esconde. Crece con fuerza en suelos alterados, a lo largo de caminos, en terrenos abandonados, en cualquier lugar donde los humanos hayan alterado el suelo y luego se hayan marchado. Existen aproximadamente 60 especies de la familia del amaranto, distribuidas en casi todos los continentes. Las variedades cultivadas para granos son principalmente Amaranthus cruentus, Hypochondriacus y Caudatus.
Si caminas por una zona urbana a finales de verano y ves una planta alta, que a veces alcanza los 2 metros o más, con densos racimos de flores de color rojo intenso, dorado o verde, ligeramente colgantes en la parte superior, probablemente estés viendo amaranto. Las hojas son ovaladas o lanceoladas, dispuestas alternadamente a lo largo del tallo. Mucha gente tiene amaranto en sus jardines ahora mismo y no se da cuenta. El amaranto palmero, una de las variedades silvestres más comunes, se considera una de las malezas agrícolas más problemáticas de Norteamérica. Los agricultores gastan millones en erradicarla. Sin embargo, esta despreciada maleza está estrechamente relacionada con el grano que sustentaba al imperio azteca. Si quieres cultivar amaranto a propósito, es increíblemente fácil. La planta prospera en climas cálidos y tolera la sequía mejor que la mayoría de las verduras. Puedes sembrarla directamente después de la última helada, esparciendo las semillas sobre tierra preparada y cubriéndolas apenas. La germinación ocurre en una semana. Las plantas crecen rápido y puedes empezar a cosechar las hojas en un mes. Para la producción de grano se deja que las plantas maduren completamente, generalmente de 3 a 4 meses, hasta que las cabezas de las semillas estén secas y éstas caigan fácilmente al frotar los racimos florales. Se pueden cortar las cabezas de las semillas en un recipiente grande, dejar que se sequen más y luego trillarlas frotando para separar las semillas de la paja. El aventado funciona bien porque las semillas diminutas son más ligeras que la paja. Para la producción de hojas, se cosechan las hojas jóvenes y tiernas antes de que la planta florezca, cortando los primeros 15 centímetros aproximadamente. La planta suele ramificarse y producir más hojas, lo que permite obtener múltiples cosechas. Las variedades silvestres también son comestibles, tanto las hojas como las semillas, aunque pueden tener un sabor ligeramente más intenso que las cultivadas. Si busca amaranto silvestre, asegúrese de estar en una zona libre de herbicidas. Las hojas deben cocinarse, ya que contienen ácido oxálico, que puede interferir con la absorción de calcio si se consumen crudas en grandes cantidades. Una vez que se tiene amaranto, ya sea cultivado o comprado, la pregunta es ¿cómo usarlo? Las semillas se pueden cocinar enteras, usando aproximadamente una parte de amaranto por 2 partes y media de agua. Se pone el agua a hervir, se añade el amaranto, se reduce el fuego y se cuece a fuego lento tapado durante unos 20 minutos. El grano cocido tiene una consistencia similar a la de las gachas, ligeramente pegajosa, con un suave sabor a nuez. Se puede añadir a sopas para espesarlas, mezclarlo con frijoles o verduras, o servirlo como gachas de desayuno con fruta y miel. El amaranto también se puede reventar, como las palomitas de maíz. Calienta una olla seca hasta que esté muy caliente. Añade una cucharada de semillas y agita la olla continuamente. Las semillas reventarán en segundos, expandiéndose en pequeñas bolitas blancas. El amaranto reventado tiene un sabor tostado. ¿Puedes comerlo? Como botana, usarlo como cobertura crujiente o mezclarlo con miel para preparar las tradicionales alegrías mexicanas. La harina, obtenida moliendo las semillas, funciona bien en combinación con harina de trigo para hornear y suele sustituir aproximadamente el 25% de la harina de trigo en una receta. Dado que el amaranto no contiene gluten, no aporta estructura por sí solo, pero aporta humedad y nutrientes a panes y magdalenas. Las hojas son quizás la parte menos aprovechada. Las hojas tiernas de amaranto se pueden preparar igual que las espinacas o las acelgas. Saltéelas con ajo y aceite de oliva. Añádalas a tortillas, mézclelas con pasta o úselas en cualquier plato donde se usen verduras cocidas. En algunas partes de África, Asia y el Caribe, las hojas de amaranto son una verdura básica, conocida como kayalo, totakura o terere. Estas cocinas ofrecen una gran variedad de métodos de preparación que realzan el sabor de las verduras. La pregunta que surge de esta historia no es si el amaranto es nutritivo. La ciencia es clara. La pregunta es si estamos dispuestos a hacer espacio en nuestro sistema alimentario para cultivos que no encajan en el modelo industrial.
Actualmente el 75% de los alimentos del mundo proviene de tan solo 12 plantas y 5 especies animales. Esta reducción de nuestra dieta se ha producido principalmente en el último siglo. Las consecuencias son cada vez más difíciles de ignorar. El cambio climático está haciendo que la agricultura industrial sea cada vez más frágil. La degradación del suelo amenaza la base misma de la producción alimentaria. El amaranto ofrece un camino diferente. Requiere menos agua que el trigo o el maíz. Crece en suelos marginales donde otros cultivos fracasan. Proporciona grano y verduras a partir de una sola planta. Y ya se ha adaptado a una amplia gama de climas porque ha crecido con éxito, como maleza, a pesar de nuestros esfuerzos por eliminarla. Los aztecas comprendieron algo que apenas estamos empezando a reaprender, que la seguridad alimentaria se basa en trabajar con la diversidad que ofrece la naturaleza. Cultivaban docenas de cultivos, cada uno adecuado para diferentes propósitos. Cuando uno fallaba, otros triunfaban. Su sistema alimentario era resiliente gracias a su diversidad. Redescubrir el amaranto no se trata de nostalgia. Se trata de reconocer que los sistemas de conocimiento indígenas identificaron soluciones a problemas que apenas ahora reconocemos tener. Los alimentos que sustentaron las civilizaciones antes de la industrialización no eran inferiores, a menudo eran superiores, tanto nutricional como ecológicamente. Y siguen aquí, esperando. Creciendo en las grietas de los estacionamientos, ignorados como maleza, portando la información genética y la memoria cultural que necesitamos desesperadamente. La decisión de cultivar estos alimentos es en parte personal y en parte política. Cuando decides cultivar amaranto y aprender a prepararlo, participas en la preservación cultural. Desarrollas conocimiento y resiliencia en tu propia vida. El conocimiento alimentario es frágil. Desaparece en una sola generación si no se transmite activamente. Pero cada persona que aprende a reconocer el amaranto, lo cultiva, lo cocina y lo comparte, fortalece el vínculo que nos une a las tradiciones culinarias anteriores a la agricultura industrial. El amaranto sobrevivió a la conquista, la represión, la industrialización y la amnesia cultural. Sobrevivió por ser demasiado adaptable como para erradicarlo, demasiado útil como para olvidarlo por completo. Y ahora se ofrece de nuevo silenciosamente, creciendo a plena vista, esperando a quien se moleste en observarlo con atención. Si esta exploración te identificó, deja un comentario compartiendo tus experiencias con alimentos olvidados o cultivos tradicionales de tu región. Y suscríbete a Archivo Olvidado para más historias sobre los alimentos y la sabiduría que la cultura industrial intentó borrar, pero no logró destruir. La próxima vez que veas una planta alta con flores de color rojo intenso creciendo donde no fue plantada, considera la posibilidad de que no sea una mala hierba, sino un sobreviviente que trae consigo un conocimiento que hemos olvidado.